Las articulaciones en general, pues es la interacción biomecánica entre dos o más huesos, ¿ok? Y estas articulaciones en el cuerpo humano se clasifican en primer lugar en tres grandes tipos, en tres grandes clases o tipos de articulaciones. Las articulaciones de tipo sinovial, cartilaginosa y fibrosa. Esto es en función de qué, acá está claramente, según la configuración estructural, ¿ok? Según la configuración estructural. Se van a clasificar en estos tres grandes tipos o tres grandes clases de articulación. Sinovial, cartilaginosa y fibrosa. Básicamente, una articulación sinovial es aquella en la que entre los huesos, en primer lugar hay un espacio, es decir, los huesos no están pegados, no están unidos, no están juntos, ¿correcto? Entonces, hay un espacio articular, digámosle mejor, una cavidad articular. Es lo primero que destaca en una articulación sinovial. Esta cavidad, además, va a estar rodeada por una estructura fibrosa que es la cápsula articular. La cápsula articular es lo que limita, encierra la cavidad articular. La cápsula articular es lo que, en términos de artroscopía, va a dividir los elementos intraarticulares o intracapsulares, también se les llama, de los elementos extraarticulares o extracapsulares. El elemento anatómico que separa los componentes intraarticulares o intracapsulares de los extraarticulares o extracapsulares, pues evidentemente es la cápsula articular. Esto es característico sine qua non de las articulaciones sinoviales. Esto es lo que no puede faltar. Hay un espacio y una cápsula. ¿Ok? Perfecto. Dentro de la cavidad articular, suele aparecer una pequeña membrana, que está adherida a parte de la superficie ósea, pero especialmente a la cara interna de la cápsula. Hay una membrana que está adherida a la parte lateral de los huesos y especialmente a la cara interna de la cápsula. Esa membrana es la denominada membrana sinovial, la membrana sinovial o simplemente la sinovia, la denominada sinovia. La sinovia es la membrana que uno ve por dentro de la cápsula, ¿correcto? Esa membrana sinovial tiene como función principal, pues producir, ¿no? Producir el líquido sinovial, ¿ok? Producir este lápiz, ya. Okay. Producir el líquido sinovial, ¿ok? Entonces, y el líquido sinovial va a ocupar el espacio, la cavidad articular, ¿correcto? Por otra parte, sobre cada superficie ósea hay un cartílago que cubre como si fuera una alfombra, la superficie ósea, ¿ok? Como si fuera una alfombrita, cubre la superficie ósea, ¿ok? Eso se llama simplemente cartílago articular, nada más tiene ese nombre, cartílago articular, que reviste la superficie que está, digamos, la superficie ósea que está dentro de la cápsula, ¿ok? Dentro de la cápsula articular, ¿ok? Las superficies óseas que están confrontadas. Bien, estos son los elementos que no pueden faltar en toda articulación sinovial. Entonces, si una articulación presenta este conjunto de elementos estructurales, pues sin duda alguna, categóricamente estás frente a una articulación sinovial, ¿ok? Estas articulaciones sinoviales además tienen una característica, son ampliamente móviles, se mueven, y por lo tanto, desde el punto de vista de la capacidad de movimiento, se denominarán diartrosis. Esta clasificación de artrosis, anfiartrosis y sinartrosis, claramente dice arriba, es por el grado de movilidad de una articulación. Las diartrosis son las que tienen amplio movimiento, las anfiartrosis las que tienen movimiento limitado, movimiento escaso, y las sinartrosis las que carecen, no poseen movimiento visible. ¿Estamos claros? Y se correlacionan. Las sinoviales son de artrosis, las cartilaginosas son anfiartrosis y las fibrosas son sinartrosis. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, estas son las características de una articulación sinovial. Cuando tú si entre dos huesos ves que todo el espacio está ocupado por un cartílago o sea, no hay un espacio, sino todo el espacio entre los huesos está ocupado por un cartílago, eso es una articulación cartilaginosa.
Las articulaciones cartilaginosas, no hay un espacio libre, un espacio visible. Todo el espacio está ocupado por un cartílago. Ese cartílago es clásico de las articulaciones cartilaginosas, ¿correcto? Cartilaginosas, básicamente, ¿ok? Ejemplo, articulaciones entre las vértebras, entre los cuerpos vertebrales. Hay un famoso disco, el disco intervertebral, pues ese es el ejemplo más elemental de una articulación cartilaginosa. Y como tienen movimiento limitado, escaso, son desde el punto de vista del grado de movilidad, anfiartrosis. Y las fibrosas son aquellas en la que entre los huesos hay fibras de tejido conectivo, fibras de tejido conectivo denso, generalmente tejido conectivo denso, y pueden ser membranas o pueden ser ligamentos, pero todo el espacio está ocupado por fibras de tejido conectivo denso. Ejemplo, los huesos del cráneo, ¿ok? Y estos huesos no se mueven visiblemente, entonces se llaman sinaptos. Entonces, eso es la característica, la clasificación general de articulaciones, ¿ok? Bien, como he dicho, las articulaciones sinoviales en primer lugar son las más abundantes del cuerpo humano, son las que predominan en el cuerpo humano. Las articulaciones más numerosas son las sinoviales y son móviles diartrósicas y se caracterizan por presentar justamente lo que he mencionado, ¿ok? Lo que he mencionado. Un espacio cavidad articular, una cápsula, que es lo que encierra la cavidad, limita los elementos interarticulares de los extraarticulares, la membrana sinovial o sinovia, encargada de la producción, la síntesis, la elaboración del líquido sinovial, el propio líquido sinovial que ocupa, rellena la cavidad articular, y los cartílagos articulares que revisten la superficie de los huesos que están confrontados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un detalle interesante que no está de más mencionar siempre es, por ejemplo, que las patologías más comunes, las patologías más frecuentes en las articulaciones sinoviales son las famosas artrosis y las famosas artritis, ¿verdad? Que obviamente hay diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes características, hay diferentes grupos de artrosis, hay diferentes grupos de artritis, indiscutiblemente. Pero todas ellas tienen algo en común, por eso se les clasifica dentro de este grupo, ¿no? Algo en común debe haber, ¿no? Entonces, evidentemente. Entonces, las artrosis, ¿qué tienen en común las artrosis? En las artrosis la característica es la pérdida de los cartílagos articulares. La degeneración, algo así como el desgaste, la degeneración, la pérdida, la discontinuidad de los cartílagos articulares, es decir, los que revisten la superficie, eso es característico de las artrosis. De las artrosis. Vemos en la imagen, esta es la articulación del hombro, y vemos, ven, que los huesos están, acá hay un cartílago que los reviste, hay un cartílago que los reviste, este cartílago se desgasta, se pierde, exponiendo superficie ósea a la cavidad articular. Eso es la característica de las artrosis. El desgaste es una enfermedad degenerativa, digámoslo así. Degenerativa, de pérdida, es como que la superficie ósea pierde su alfombra. La alfombra es el cartílago. Esas son las artrosis, ¿ok? Hay diferentes etiologías, se clasifican por etiología, por sintomatología, por cuadro clínico, pero todas en común tienen eso. La pérdida, la degeneración, el desgaste, la discontinuidad del cartílago articular. Y por su parte, las artritis, como su nombre, el sufijo lo dice, itis, hace referencia siempre a inflamación. Inflamación. ¿Quién se inflama? Se inflama la membrana sinovial. En las artritis hay un problema a nivel de la membrana sinovial. ¿Correcto? Aquí vemos en la imagen, ¿ve? Ahí está la cápsula, y esta es la cápsula, la que está pintada de color blanquito, esa es la cápsula articular, y por dentro hay una membrana de color rojito. Esa es la sinovia, esa es la membrana sinovial, ¿correcto? Esa es la membrana sinovial. Entonces, precisamente, esa es la que se inflama. Hay diferentes tipos de artritis, por ejemplo, la más conocida, la más tipificada, la artritis reumatoide, en la cual hay no solamente una inflamación, incluso hay una hipertrofia, ¿no? Una hiperplasia de las células de la sinovia, haciéndola ver como si fuera pues una enfermedad proliferativa, ¿no? Neoplásica incluso, ¿no? Porque tiene una serie de hiperplasia, aumento del número de células de la sinovia, ¿no? Que invade todo este espacio. Entonces, ese es el artritis reumatoide. Pero en general, las artritis tienen como característica común la inflamación de la membrana sinovial. Entonces, ya están situados en la anatomía de estas entidades, de esas enfermedades, ¿ok? Ahora, algunas articulaciones sinoviales pueden poseer opcionalmente, por ejemplo, rodete o labrum. Esto en el caso de que una de las superficies óseas sea marcadamente más pequeña que la otra. Es decir, los huesos que se confrontan en la articulación no necesariamente son del mismo tamaño.
A veces un hueso es mucho más pequeño que el otro. Y el ejemplo más característico es la articulación del hombro, donde se confronta la cavidad glenoidea de la escápula, del omóplato, versus la cabeza del húmero. Vemos claramente que la cabeza del húmero prácticamente es 3 veces más grande que la cavidad glenoidea del omóplato. Entonces, cuando hay una marcada diferencia de tamaño, nosotros le decimos hay una incongruencia. Esta es una articulación incongruente, pues las superficies óseas son notablemente diferentes en área, diferentes en tamaño. Entonces, generalmente la más pequeña va a tratar de ampliarse, para poder, digamos, cubrir mayor superficie articular. ¿Y cómo se amplía? Como un cartílago que está, digamos, insertado alrededor de la articulación. Es decir, si yo tengo acá la cavidad glenoidea del omóplato, voy a ver que hay un cartílago como si fuera un disco alrededor de esta cavidad, tratando de alguna manera de darle mayor área de superficie articular. O sea, de agrandarla, pues en pocas palabras, así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese cartílago se llama el rodete o labrum. El rodete o labrum es entonces un cartílago que se va a insertar en los bordes, generalmente de la superficie ósea más pequeña de una articulación, con la finalidad de ampliar, aumentar, incrementar, elevar el área de superficie articular para que, digamos, brindarle mayor congruencia a la articulación. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Dónde existen rodetes? Hay dos articulaciones muy claras que tienen rodetes. Una, la articulación del hombro, la articulación glenohumeral. Y segundo, la articulación de la cadera que se denomina coxofemoral. Entonces, la articulación del hombro glenohumeral y la articulación de la cadera que se llama coxofemoral. Estas dos articulaciones característicamente van a tener un rodete, un labrum. ¿Ok? Perfecto. Meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos, ¿ok? Que a diferencia de los rodetes, no están insertados en ninguna de las superficies articulares. El rodete está insertado en los bordes, ¿no? De una de las superficies óseas, ¿correcto? Y generalmente la más pequeña, lo he dicho, pero el menisco no. El menisco no está insertado, no está unido a ninguna de las superficies óseas. Generalmente está insertado en la cara interna de la cápsula. En la cara interna de la cápsula articular. O sea, no se pega a ninguno de los huesos. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar menisco? Menisco vamos a encontrar clásicamente en la rodilla. En cada rodilla hay dos meniscos. En cada rodilla hay dos meniscos. Menisco lateral o externo y un menisco medial o interno. ¿Ok? ¿Dónde más hay menisco? En la articulación de la rodilla es la que llamamos la articulación femorotibial, ¿no? Femorotibial. Esa es la articulación de la rodilla, ¿correcto? Y por otro lado, en la ATM, la articulación temporomandibular, que mueve la mandíbula, ¿correcto? La articulación temporomandibular. Entonces, esas son las dos articulaciones que presentan menisco, básicamente, que siempre vamos a encontrar un menisco ahí. En la rodilla y en la articulación temporomandibular, que es la que mueve la mandíbula. Esta la conocida como la ATM, ¿no? Bastante conocida. Ok, perfecto, nada más. Y ligamentos intraarticulares, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar? Por ejemplo, ligamentos intraarticulares vamos a encontrar en la cadera, en la articulación coxofemoral, el famoso ligamento de la cabeza femoral. Es un ligamento intraarticular, es decir, que está dentro de la cápsula. Está dentro de la cápsula. Ligamento de la cabeza femoral, muy importante porque por ese ligamento viaja una arteria, la arteria de la cabeza femoral. Y por eso que cuando hay una luxación violenta de la articulación de la cadera, ese ligamento se puede romper junto con la arteria que lleva adentro y necrosarse parte de la cabeza femoral, producirse una necrosis aséptica como consecuencia de una luxación traumática de la cadera, precisamente por lesión de esta arteria que va dentro del ligamento. Ligamento de la cabeza femoral nada más, y que es un ligamento intraarticular. ¿Dónde más hay ligamentos intraarticulares? Por ejemplo, en la rodilla, la famosa rodilla, ¿no? En la articulación femorotibial, cada rodilla también tiene dos ligamentos intraarticulares, famosísimos, conocidos deportivamente en el campo del fútbol, los ligamentos cruzados, los famosos ligamentos cruzados, un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior, también son ligamentos intracapsulares o intraarticulares. ¿Ok? Perfecto. Entonces son elementos que uno va a ver indiscutiblemente en una articulación sinovial.
Ahora, las articulaciones sinoviales, metiéndonos ya en el campo de las articulaciones sinoviales, estas se van a subdividir en tres tipos. En primer lugar, obviamente las articulaciones sinoviales, como dijimos, son de artrosis, se van a movilizar, ¿correcto? Entonces, ¿no? Entonces, estas articulaciones son móviles, ¿correcto? Entonces, se ha estudiado el movimiento de estas articulaciones y tenemos nosotros que tenemos articulaciones tipo monoaxil que se mueven alrededor de un eje, biaxil que se mueven alrededor de dos ejes y poliaxil que se mueve alrededor de tres o más ejes. ¿Ok? ¿Cuáles son? Y esto va a depender de qué? Va a depender implícitamente de la forma de las superficies óseas. ¿Correcto? Por ejemplo, si tienen forma de polea, se llamarán articulaciones de subtipo troclear. Troclear son articulaciones que tienen forma de polea. Trocoide, ¿correcto? O también llamadas, estas últimas también se llaman en pivot, pivoting. Son las trocoides. Vimos una cuando hablamos de columna, la articulación entre la apófisis odontoides del axis con el atlas, ¿se acuerdan? La articulación atlanto-odontoidea, ¿no? En pivot o cilíndrica, ¿correcto? Entonces acuérdate, tro son monoaxiles, ¿correcto? Tro son monoaxiles, se mueven en un solo eje, ¿correcto? Troclear en polea, ejemplo clásico, en el codo, este es el ejemplo más clásico, en el codo, la articulación húmero cubital, que es la principal articulación del codo, permite los movimientos de flexión y extensión del codo, húmero cubital, típica troclear o en polea. Otra articulación en polea característica, la articulación del tobillo, en el tobillo, que se llama la articulación tibio-peroneo, astragalina, tibio-peroneo, astragalina, ¿ok? Entonces, codo y tobillo, acuérdense, codo y tobillo es troclear, húmero cubital, ¿no? Y tibio peroneo astragalina en el tobillo, correcto. Y además, tanto en las manos como en los pies, a nivel de los dedos, las articulaciones interfalángicas también son trocleares o en polea, claramente, ¿ok? Luego, trocoides, cilíndrica, ya vimos una en columna vertebral, recordamos, la articulación atlanto-odontoidea, es decir, entre el atlas y la apófisis odontoidea, entre la apófisis odontoides del axis. ¿Ok? Otra trocoide también a nivel del codo, la articulación radiocubital proximal o superior, también le puedes decir, ¿ok? Proximal o superior, también es una trocoide. Y esta articulación es bastante importante, porque gracias a eso, ese movimiento de cilindro que tiene, gracias a esta articulación, se pueden dar los movimientos de supinación y pronación del antebrazo. Esta es la articulación responsable de la supinación y la pronación del antebrazo. De tal manera que si en un paciente hay un traumatismo, ya sea en el antebrazo o cualquier tipo de traumatismo que luego trae como consecuencia una deficiencia, una limitación en la supinación y pronación del antebrazo, pues de frente hay que buscar el problema en la articulación radiocubital proximal a nivel del codo. ¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto. Las biaxiles que se mueven en dos ejes tenemos la condilia, que tiene forma elíptica, o sea, la superficie en forma de un huevito, ¿correcto? Encaje recíproco o encía de montar y artrodias o planas. ¿Ok? Condilia, ejemplo típico de articulación condilia, por ejemplo, en la muñeca. En la muñeca, la articulación radiocarpiana. Es una condilia característica, típica, ¿correcto? Típica. Otras condilias también a nivel de la mano, metacarpo falángicas, también. Y su homóloga en los pies, que sería la metatarso falángicas, en los pies también. Metatarso falángicas, ¿correcto? Igual, son condiles. Luego, encaje recíproco decide montar, la típica, esta es la que más, digamos, la que más se menciona dentro de este grupo, tenemos la articulación entre el hueso, en la mano, ¿no? En la mano, entre el trapecio
y el primer metacarpiano. Y el primer metacarpiano. Esta articulación es bastante importante porque esta articulación es la que permite los movimientos de la pinza manual. La pinza manual, es decir, la oposición del pulgar con otros dedos. La pinza manual. ¿Correcto? Muy bien. Simple. ¿Ok? Y otra que también encaja recíproco es la articulación externo-clavicular. Externo-clavicular. ¿Ok? Externo-clavicular. Perfecto. Artrodia o plana, bueno, en el hombro tenemos la acromioclavicular. Acromioclavicular. Esa principalmente, ¿no? No se complica en la vida. Y por si acaso, ¿no? Las intercarpianas, ¿no? Entre los huesitos del carpo. Entre los huesitos del carpo. Intercarpianas. Y esta, he sido preguntada en el ENAM. Las enartrosis, las que tienen forma de esfera. Acuérdate, hombro y cadera. Hombro y cadera. Glenohumeral, glenohumeral en hombro, glenohumeral, ¿no? Y coxo femoral. Hombro y cadera. Hombro y cadera, glenohumeral y coxo femoral son enartrosis esféricas. Es decir, uno con el hombro puede moverlo, puede llevar el brazo hacia adelante, hacia atrás, puede llevarlo hacia afuera, hacia adentro y puede hacerlo rotar. Es decir, tiene movimientos en los tres ejes, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna. ¿Ok? Entonces tiene movimiento y además puede combinar todos ellos y generar un movimiento que se llama circunducción, típico de hombro y cadera. Muy bien. Ok, veamos ahora entonces la parte ósea. ¿Ok? Un ratito esta cosa, no sé por qué no desaparece esta parte superior. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ven los huesos del miembro superior. En el miembro superior vamos a tener 32 huesos. En el miembro superior vamos a tener 32 huesos. ¿Correcto? El miembro superior está dividido en 4 segmentos. En primer lugar vamos a tener la cintura escapular. La cintura escapular. En segundo lugar vamos a tener el brazo. Luego el antebrazo y finalmente la mano. ¿Correcto? En la cintura escapular hay dos huesos. Dos huesos. ¿Cuáles son? Pues evidentemente la escápula, llamada también omóplato, y la clavícula. ¿Correcto? En el brazo hay un solo hueso, que es el húmero. Húmero, o llamado también hueso braquial. Braquial, ¿correcto? En el antebrazo hay dos huesos, ¿cuáles son? Bastante sencillos. El radio, el radio y el cúbito, ¿no? Y el cúbito, que tiene un nombre en la nómina internacional, por si acaso no falta por ahí alguien fanático de estas nóminas. La ulna. La ulna es el cúbito. Bien, y en la mano, si ustedes suman acá, van 5 huesos y yo tengo que llegar a 32, entonces en la mano, importante, 27 huesos, para que nunca se olvide. La mano tiene, no es necesario decir mano humana, los animales no tienen manos, tienen patas, ¿ok? Que algunos cariñosamente llaman garritas, bueno, pero no tienen manos, ¿ok? Perfecto, entonces, la mano tiene 27 huesos, ¿ok? Y por eso es que en la mano nosotros vamos a dividir 3 regiones, el carpo, ¿no? Carpo, el metacarpo y los dedos. ¿Correcto? Carpo, metacarpo y los dedos. En el carpo vamos a tener 8 huesos. En el metacarpo vamos a tener 5 huesos. Ya van 13. Tengo que llegar a 27. Entonces faltan 14. En los dedos vamos a tener 14 dedos. 14 huesos, perdón. 14 huesos que se llaman falanges en los dedos, ¿ok? Pregunta, ¿por qué? Si los dedos son 5, ¿por qué las falanges no son múltiplo de 5? Porque el primer dedo, el pulgar, el primer dedo, el pulgar tiene solo dos falanges. Solo dos falanges. Falange proximal y falange distal. Los demás dedos tienen 3 falanges, cada uno. 3 falanges. Proximal, media y distal. ¿Ok? Bastante sencillo, ese es el panorama entonces. Y nosotros nos enfocamos en lo elemental nomás, ¿no? En la escápula. De todos los huesos, 32 huesos en el miembro superior. De los 32 huesos, uno solo es plano. Un solo plano, la escápula, es el único hueso plano del miembro superior. El único hueso plano del miembro superior. Un solo plano. 8 cortos, que son los 8 huesos del carpo. 8 cortos, entonces tenemos 8 más 1, 9. ¿Cuántos faltan? 23. 23 huesos largos, así de claro. En el miembro superior hay 32 huesos, uno plano, 8 cortos y 23 largos. ¿Ok? Perfecto, es sumamente elemental.
Entonces es el único hueso plano, el miembro superior tiene forma de un triángulo, su cara anterior que mira hacia el tórax, le llaman clásicamente contiene a la fosa subescapular en la cara anterior, la que mira hacia el tórax, ¿no? Donde se va a alojar el músculo del mismo nombre, músculo subescapular. Atrás, en la cara posterior, destaca esta formación, que es fácilmente palpable en la espalda, detrás del hombro, es la espina de la escápula. La espina de la escápula, correcto, que va a dividir en una fosa que está arriba, la fosa supraespinosa y otra fosa que está abajo, la fosa infraespinosa, sumamente sencillo. ¿Ok? Nada más, eso es lo elemental. Es importante mencionar que la escápula, como tiene forma de un triángulo, pues tiene un ángulo acá arriba, que le llaman el ángulo superior, y un ángulo acá abajo, que le llaman el ángulo inferior. No está de más mencionar, bueno, el ángulo superior está a nivel del segundo espacio intercostal y a la altura de la vértebra T2. Pero más característico, más importante, fácil de palpar y de evaluar en los pacientes, es este ángulo, el ángulo inferior o ángulo caudal de la escápula, que está a nivel, nos está señalando el séptimo espacio intercostal y a la altura de la vértebra T7. Claro, este es cuando el paciente tiene los brazos junto al tórax, pero cuando el paciente levanta los brazos, este ángulo se levanta y señala el quinto espacio intercostal. ¿Ok? Perfecto, pero este es en posición anatómica. ¿Ok? Nos va a servir también como referencia para la auscultación. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, la escápula tiene en la parte externa un elemento que se llama la extremidad lateral de la escápula, que está formada por tres elementos. De adelante para atrás, uno tenemos la apófisis o proceso coracoides, dos, el acromión, o bueno, la cavidad glenoidea, y tres, el acromión. Son tres elementos que están en el ángulo, digamos, lateral, en la extremidad lateral de la escápula. En la coracoide se van a insertar tres músculos, ahí están la porción corta del bíceps, el coracobraquial y el pectoral menor. La cavidad glenoidea es la que va a servir para articularse con la cabeza del húmero y formar la principal articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral. La principal articulación del hombro, glenohumeral, que es la articulación más incongruente del cuerpo humano. Hace un rato he dicho qué significa incongruencia. Cuando una de las superficies óseas es notablemente más pequeña que la otra. ¿Correcto? Entonces, es la articulación más incongruente del cuerpo humano, pero esta incongruencia, si bien es cierto, esta incongruencia tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que le brinda gran movilidad a la articulación. O sea, que una articulación sea incongruente tiene el objetivo de ser una articulación francamente móvil. Y de hecho, la articulación glenohumeral es la articulación más móvil del cuerpo humano. Ojo, es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano, la articulación glenohumeral, escapulohumeral. Pero también la expone a un riesgo. ¿A cuál? A la luxación. A la luxación. Como es incongruente, se luxa con facilidad y de hecho es la articulación que más se luxa en el cuerpo humano. Es la más móvil, pero también la que más está expuesta a luxación en todo el organismo. De cada 10 pacientes que recibimos en emergencia por luxaciones, generalmente 6 o 7 son luxación de hombro y los demás son cadera. ¿Ok? Pero las luxaciones de cadera son pues traumas de alto impacto, ¿no? Ya lo van a ver. ¿Ok? Perfecto. Esto, luxaciones de hombro espontáneamente se produce. Muy bien. El acromión, que es el extremo lateral de la espina de la escápula, su función principal es articularse con la clavícula. ¿Ven ustedes acá? Se va a articular con la clavícula, formando la articulación acromio-clavicular, que es una articulación secundaria en el hombro. ¿Ok? Bien. El húmero, la clavícula, bastante concreta, la clavícula es un hueso largo, ¿ve? Un hueso largo dispuesto casi de manera horizontal, con forma de, si uno lo ve de arriba, desde arriba tiene forma más o menos de una S, ¿no? Tiene un extremo lateral, la epífisis lateral, que se articula con el acromión, lo acabo de decir, para formar la articulación acromioclavicular, mientras que por su otro extremo se va a articular con el esternón, formando la articulación externo-clavícula. Nada más. Especial importancia tiene la clavícula en su epífisis lateral, en su extremo lateral. Miren ustedes acá. Esta es la articulación acromioclavicular. Esta es la articulación acromioclavicular, la cual definitivamente va a tener su cápsula. Es una articulación sinovial. Va a tener su cápsula y va a tener sus ligamentos. Ligamentos que lo refuerzan por fuera. Obviamente estos ligamentos se llamarán ligamentos acromioclaviculares.
ligamentos acromioclaviculares que refuerzan directamente la cápsula de la articulación acromioclavicular. Pero además también hay ligamentos que contribuyen indirectamente a mantener esta articulación en su sitio, y son especialmente estos dos de acá. Estos dos de acá. Hay dos ligamentos que unen el proceso coracoides, la apófisis coracoides de la escápula a la clavícula, y son los ligamentos coracoclaviculares. Los ligamentos coracoclaviculares, que son dos, ¿no? El trapezoide, que es el anterolateral, y el conoide, trapezoide y conoide, ¿no? El anterolateral es el trapezoide y el posteromedial es el conoide, pero ya ese es para el traumatólogo, que complica la vida. Entonces, trapezoide y conoide, ¿estamos de acuerdo? Son estos dos ligamentos que de alguna manera contribuyen a mantener esta articulación en su sitio. Entonces, cuando un paciente tiene un traumatismo, generalmente las lesiones de articulación acromioclavicular suelen ser traumáticas, ¿no? Entonces se puede llegar a producir, en primer lugar, desde un esguince, ¿no? Hasta una luxación, una dislocación de la articulación, ¿ok? Cuando hay luxación de la articulación acromioclavicular, los ligamentos que de todas maneras se lesionan, hasta con esguince, ¿ya? Un esguince, ¿saben qué es un esguince, no? Desde un esguince hasta luxación, los ligamentos que de todas maneras se van a lesionar son estos. Los ligamentos acromioclaviculares, de todas maneras. Pero, a veces, cuando hay ruptura de estos ligamentos de acá, de los coracoclaviculares, esta porción de la clavícula se levanta. Y aparece un signo característico, ¿no? El signo de la tecla. El signo de la tecla de piano, ¿no? Cuando esta porción de la clavícula se levanta y uno con el dedo la puede presionar y regresa luego hacia arriba. ¿Y esto qué significa? Significa que se han roto, se han lesionado los ligamentos coracoclaviculares. Cuando hay un traumatismo, entonces, especialmente en la parte lateral de la clavícula, se pueden lesionar estos ligamentos, ¿ok? Muy bien, fácil. Bien, el húmero o hueso braquial es un hueso largo. En su epífisis proximal, en su extremo superior, vamos a tener la cabeza, que va a tener forma de un tercio de esfera, está orientada, mira, ven, cuando hagan reducción, reducción de una luxación de hombro, acuérdense siempre que la cabeza y el húmero hacia dónde mira. Mira hacia adentro, mira hacia arriba, pero también mira hacia atrás, no mira hacia adelante, mira hacia atrás. Está orientada en sentido superior, medial y posterior, ¿ok? Sin embargo, las luxaciones de hombro en su presentación clínica, más el número se viene hacia adelante. Se viene hacia adelante. Por eso que la presentación clínica de una luxación de hombro generalmente es anterior. Y las clasificaciones de articulación de hombro es en función de su, ¿cómo se llama esto? De su presentación clínica. Entonces, pregunta típica, ¿no? Clásica, ¿no? De luxaciones glenumerales característicamente son luxaciones anteriores, pero eso no significa que salga por delante, sino lo que significa que es la presentación clínica. ¿Ok? Entonces, miren acá adelante. Pero miren ustedes que normalmente la cabeza del mira hacia atrás, no mira hacia adelante. ¿Ok? Perfecto. Va a formar la articulación glenumeral, ya lo hemos dicho. Debajo de ahí es el cuello anatómico, que no tiene mayor importancia. Luego las dos tuberosidades, la tuberosidad mayor, llamada clásicamente el troquíter, y la tuberosidad menor, llamada clásicamente el troquín. Cada una se inserta músculos. Mire, la tuberosidad mayor, en el troquíter, tres músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Qué tienen en común estos tres músculos? Aparte que obviamente se insertan en la tuberosidad mayor, los tres también son rotadores laterales o rotadores externos. Mientras que en la tuberosidad menor, en el troquín, se va a insertar un solo músculo, el subescapular. El subescapular, que al revés de los demás, es rotador medial o rotador interno. ¿Ok? Entonces, estos cuatro músculos van a formar el denominado, en castellano se le dice, el manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores. ¿Ok? Está formado pues por esos cuatro músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Este es el famoso manguito de los rotadores. Bastante conocido, ¿ok? Ha sido preguntado, ¿ok? Rotadores. Entonces, es esto, los cuatro. Los tres primeros, fíjate, se insertan en el troquíter y son rotadores laterales. Pregunta, de estos tres, ¿cuál es el principal rotador lateral? El segundo, el infraespinoso. Este es el principal rotador lateral. ¿Correcto?
¿Cuál es el más débil? El que hace menos rotación lateral, el de arriba, el supraespinoso. El supraespinoso está tan alto, es tan alto, que su rotación lateral es bastante débil. Entonces debe servir para otra cosa, ¿no? La principal función del supraespinoso no es la rotación lateral. La principal función del supraespinoso es iniciar la abducción del hombro. ¿Me dejo entender? Y además, dicho sea de paso, este es el músculo de todo este grupo del manguito, este es el músculo que más frecuentemente se lesiona. Generalmente hay desgarro, ¿no? Inflamación, desgarro o hasta ruptura del tendón del supraespinoso. Por ejemplo, en personas que mueven los hombros, ¿no? Sobre todo personas mayores. Y puede producir desgarro, ruptura del tendón supraespinoso, lo cual constituye la segunda causa, en epidemiología, en estadística, la segunda causa de síndrome de hombro doloroso, ¿no? Porque la causa más frecuente de síndrome de hombro doloroso es por bursitis subdeltoidea. Esa es la causa más frecuente de hombro doloroso. La segunda causa más frecuente de hombro doloroso es desgarro o ruptura del tendón del supraespinoso. ¿Correcto? Muy bien, entonces, así de sencillo. Entonces, perfecto. Es el tendón que más se lesiona. ¿Ok? Bien, perfecto. Eso es como el rotador interno. El cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es la región que está debajo del troquíter y troquín, esta zona de acá. Ese es el cuello quirúrgico y tiene como importancia esencial de que está rodeado por un nervio. Hay un nervio que abraza por detrás justamente al cuello quirúrgico del húmero. Ese es el nervio axilar o también llamado nervio circunflejo. Nervio axilar o también llamado nervio circunflejo, que es un nervio mixto, ¿correcto? Va a dar sensibilidad a la piel del hombro, pero su función más característica es que inerva al músculo deltoides, que es el músculo que va a realizar la abducción de hombro, la abducción de hombro. Este nervio axilar o circunflejo se lesiona con toda seguridad en las fracturas del cuello quirúrgico del húmero, ¿correcto? Pero si hacemos una comparación estadística o por frecuencias entre las lesiones de hombro, ¿qué es más frecuente? ¿Una luxación de hombro o una fractura del cuello quirúrgico? Pues de lejos más frecuentes son las luxaciones de hombro. Y también en las luxaciones de hombro este nervio se lesiona, pero más por estiramiento, por elongación. ¿Ok? Entonces, en las luxaciones de hombro también. Entonces, bajo el contexto, una cosa es que te pregunten, ¿no? ¿En qué patología se lesiona más frecuente el nervio axilar o circunflejo? Ah, ya, si es por frecuencia, es luxación de hombro. ¿Me dejó entender? Pero si la pregunta la hacen al revés, en una fractura de cuello quirúrgico del húmero, en una fractura de cuello quirúrgico, ¿no? O de epífisis proximal del húmero, ¿qué nervio se lesiona? Pues con seguridad el circunflejo o el axilar. ¿Ok? Muy bien. Es un tema de frecuencias. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues entre los dos acá hay una corredera, la corredera bicipital, por donde viaja la porción larga del bíceps. Muy bien. La diáfisis, lo más importante en la diáfisis del húmero está en su cara posterior, porque en su cara posterior hay un famoso canal, el canal de torsión. Está en el tercio medio, ¿lo ven? El canal de torsión. Está en el tercio medio de la diáfisis del húmero por su cara posterior. Y por ahí viaja un famoso nervio, el nervio radial. El nervio radial. Por lo tanto, las lesiones, las fracturas, los traumas en tercio medio de la diáfisis del húmero afectan directamente al nervio radial. ¿Ok? Bastante sencillo. Entonces, no lo olviden. ¿Ya? Iremos viendo poco a poco los demás elementos. Bien, la epífisis inferior, abajo, vamos a tener formaciones como el cóndilo, la tróclea, ¿ven? ¿Se acuerdan por los nombres de las articulaciones? Cóndilo, que significa que tiene forma de un elipsoide. Acá está arriba lo veo. Este es el cóndilo, que tiene forma de un huevito, forma de una elipse. Esta es la tróclea, la polea. Hay un cachito acá del epicóndilo y otro cachito acá que le llaman el epicóndilo medial o epitróclea también. ¿Ok? Son 4 elementos. El cóndilo y la tróclea, ¿para qué sirven? Para articularse. El cóndilo se articula ¿con quién? Con el radio. Y la tróclea con el cúbito. Los epicóndilo y epitróclea sirven para inserción de músculos. ¿Correcto? En el epicóndilo, que es el más pequeñito,
irónicamente se insertan más músculos, 6 músculos, que son los músculos epicondilios. Epicondilios, que son 6 músculos que van hacia el antebrazo. 6 músculos que van hacia el antebrazo. Pero ¿qué tienen en común estos músculos? Más que aprenderte los nombres de paporreta, lo más importante es recordar la función conjunta. Los músculos epicondilios, recuerda bien, todos ellos son supinadores y extensores. Yo le digo, son supinato-extensores. Siempre, músculos epicondilios son supinato-extensores. Por su parte, los epitrocleares son pronatoflexores, es decir, pronadores y flexores. Nada más, no tienes que memorizar nada. Es decir, cuando te pregunten por un músculo epicondilio, pues jamás vas a encontrar acá un pronador o un flexor. ¿No? ¿Estamos claros? Son supinadores y extensores. Cuando te prenden un epitroclear, jamás vas a encontrar ahí un supinador o un extensor. Son pronatoflexores. ¿Estamos claros? Sumamente fácil.